Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vianney Colón y voy a estar acompañándote en las siguientes lecciones de la autoridad de Dios. Te invito a que tengas a mano tu Biblia, es muy importante, así como alguna hoja o libreta que tengas para anotar lo que Dios te va a hablar el día de hoy. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo esta lección y la lección de hoy es algo muy importante para tener un cimiento fuerte en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesucristo y lo que Él quiere que nosotros hagamos. La lección de hoy es escuchando la voz de Dios. Sabemos que Dios habla de diferentes maneras. Dios es un Dios infinito, no lo podemos como encerrar en una pequeña caja y pretender que solo de esa manera habla. Habla de muchas maneras y lo reconocemos. Pero en esta clase queremos dar el fundamento de cómo es que Dios habla con nosotros. La primera y más fundamental que debemos entender es que Dios habla a través de su palabra. Su palabra es la que nos enseña los anhelos de Dios hacia nosotros. Su palabra trae confirmación acerca de quién es Él como persona y también trae confirmación de quiénes somos nosotros en Él. En la palabra de Dios nosotros podemos entender que Dios tiene anhelos para nosotros, que Dios tiene mandamientos para nosotros, que Dios tiene lineamientos para nosotros, que Él anhela que nosotros sigamos a fin de que esta comunicación que Él anhela tener y que tú y yo también anhelamos tener pueda darse. Otra manera en la que Dios nos habla es a través de la oración. A través de la oración Dios puede poner en nosotros algunas ideas, algunas imágenes. Nosotros podemos hablar con Él acerca de nuestras cargas, podemos exponer delante de nuestro corazón, pero es a través de la oración que su Espíritu Santo entra en esta conversación y no solo somos nosotros parlantes, sino que podemos escucharle hablar, podemos escucharle dirigirnos. Ahora, algo aquí muy importante es que mientras Dios usa la oración como un medio de comunicación con nosotros, su Espíritu Santo está ahí trayendo confirmación, trayendo guía y dirección, y esto nunca se va a contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que en esta lección vamos a estudiar a fondo estas dos herramientas que Dios utiliza para poder comunicarse contigo y conmigo, que es su palabra y que es la oración. Ahora, hay algunas escrituras que traen esta clarificación, digamos, acerca de la manera que Dios usa de comunicarse con nosotros y que podemos confiar que Dios lo hará a través de estas dos herramientas que vamos a estar viendo, la palabra y la oración. Y en medio de esto tengo que recordarte, el Espíritu Santo está allí, tanto en la palabra como en la oración. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y de lo que Él quiere decir, podemos nosotros a lo mejor pensar, ¿no? Pero ¿cómo sé que específicamente esa es la palabra de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo yo saber que es Dios el que está hablando y que no solo son ideas que yo tengo sobre alguna situación? Bueno, Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Con este versículo nosotros podemos ver que hay tres cosas que podemos hacer si nosotros queremos que Dios esté presente en nuestros caminos o en nuestras veredas. Una traducción para caminos también es verdades, las verdades fundamentales de tu vida. Si tú quieres que Dios esté presente en ellas y tú quieres tener esta confianza de que lo que tú estás escuchando es de Dios, o a lo mejor tienes una idea, pero tú quieres que Dios la enderece, que Dios sea el filtro en el cual tú puedas fundamentar esta verdad, estas son las tres verdades que nosotros aprendemos en este versículo de Proverbios. Primero, dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Confiar en Él endereza nuestras veredas. Confiar en Él afina nuestro oído. Confiar en Él. No en lo que yo sé, no en lo que yo percibo, no en lo que yo he experimentado, sino en Él. La segunda cosa que nosotros podemos aprender aquí es no apoyarnos en nuestra propia inteligencia.
No sé tu experiencia personal, pero yo siempre que he confiado en mi propia inteligencia, la verdad es que he fallado y he tenido problemas. Y Dios sabe que nosotros tendemos a hacer este tipo de cosas, a confiar en nosotros. Por eso, primero pone que confiemos en Él, pero el segundo dice que no confiemos en nuestra propia inteligencia. Y la número 3 es reconocer a Dios en todos tus caminos. Reconócelo. Reconócelo en las cosas que haces, en las cosas que ves, en las cosas que escuchas, en tu manera de vivir. Reconoce quién es Él en tu vida, reconoce quién eres Él en tus decisiones, reconoce quién es Él sobre los fundamentos en los que has puesto tu vida. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer cuando es la verdad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos reconocer cuando un camino que nosotros habíamos creído que era el correcto y después nos damos cuenta de que Dios está enderezándolo a través de su Espíritu Santo, a través de la oración, a través de su palabra? Yo sé que tú debes de tener algún testimonio en el que el Señor se haya manifestado de esa manera. Te invito a que lo escribas. Pon ese testimonio en la libreta, en las notas que estás teniendo, y ponlo de la manera más clara en la que tú recuerdes o en la que tú estés experimentando cómo Dios ha enderezado tus caminos. Yo sé que Dios lo ha hecho en ti porque Él lo ha hecho en mí muchas veces. Así que toma un tiempo y pon ahí en qué manera Dios ha enderezado o en qué manera Dios ha intervenido en ciertas decisiones de mi vida en la que yo he podido ver que a lo mejor la manera en la que estaba haciendo las cosas no fue la mejor o no era correcta o era contraria a lo que Él quería, y pon ahí qué fue lo que Dios te mostró. Y si fue a través de un versículo, si fue a través de la oración e intercesión, ponlo allí. ¿De qué manera Dios habló a tu vida y te ayudó a poder cambiar a lo mejor un poco el rumbo o literal si Él redirigió tus pasos? Ahora, ¿qué pasa con las personas que confiamos en Dios y que tenemos un anhelo profundo con Dios de conocerle, de amarlo, de honrarlo de la manera correcta? ¿Qué pasa cuando yo confío en Dios? ¿Qué pasa cuando yo dejo las opiniones externas y me enfoco en la palabra de Dios? Es el Salmo 37, 30 y 31. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decidimos confiar en Dios? Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Qué hermosa bendición. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros confiamos en Dios? Que Él mismo está cuidándonos para que no resbalemos. Él mismo trae claridad, Él mismo nos afianza, Él mismo está ahí con nosotros para que nuestra lengua, para que nuestra boca, para que nuestros pensamientos, para que su ley sea parte de nosotros a fin de que no resbalemos. Esa es la gran bendición que tenemos al escuchar la voz de Dios y al estar buscando de continuo su dirección, que Él camina junto con nosotros. Él no quiere que resbalemos, al contrario, Él quiere que caminemos firmes, Otro salmo, el 32, 8, habla acerca de lo que Dios nos habrá de enseñar. ¿Y tú sabes qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar el camino por el cual debemos caminar. Él quiere que le escuchemos. Es su anhelo hacia nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Por eso es que Él mismo nos enseña. Él no nos deja perdidos. Él no nos deja con la duda. Él no nos deja abandonados. Él mismo está allí enseñándonos lo que nosotros queremos hacer. Obviamente con su dirección. Obviamente con su ayuda. Ahora, Pedro habla acerca de esta división que el Señor hace en nuestras vidas y esta nueva restauración. Pedro dice que nosotros antes éramos como ovejas sin pastor. Éramos personas que no teníamos visión. Éramos personas que no teníamos propósito. Pero dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que ahora hemos vuelto al pastor, al obispo de nuestras almas, a Jesucristo. Hemos regresado. Así que como ovejas tenemos un lugar dentro del rebaño. Como ovejas tenemos un lugar cerca de Él. Podemos acercarnos a hacer las preguntas difíciles.
podemos acercarnos y estar confiados en que vamos a recibir una respuesta, en que vamos a recibir una dirección, porque ya no somos como ovejas sin pastor, ya no estamos lejos de Él, ahora somos parte de Él porque hemos vuelto a Él. Y como ovejas, parte de este hermoso rebaño en el que el Señor nos ha colocado, que es su iglesia, ahora nosotros tenemos la capacidad, la habilidad de poder escuchar su voz, de reconocer su voz y también de obedecerle o de seguirle. Cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor, nuestros oídos espirituales se despiertan y ahora podemos escucharlo, pero no solo lo escuchamos, sino que lo reconocemos. Y porque lo reconocemos, entonces le seguimos. Esta es la bendición que tenemos al estar en el Evangelio. Esta es la bendición que tenemos y esta seguridad que podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, pudiéramos llegar a pensar, bueno, pues yo escucho la voz del Señor, pero también pudiera ser posible que escuche las otras voces, ¿no? Está la voz, pues, de nuestra propia prudencia, está la voz del mundo, está la voz, no sé, de consejeros alrededor de nosotros, está la voz de la sociedad. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros de que las ovejas, pues, no van a escuchar la voz de un extraño? ¿Alguna vez te lo has preguntado? El Señor nos da la respuesta en Juan 10:5. Dice: pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mientras más escuchamos la voz de Dios, más afilamos nuestro oído, más agudizamos nuestro oído, más podemos identificar la voz de aquel que nos llama. Así que no tengas temor, porque nosotros reconocemos la voz que no es de Jesús. Y porque reconocemos esa voz, pues entonces no la seguimos. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Te animo mucho a que medites en esto y que completes toda esta lección y que el Señor te bendiga.